A ver, pensemos un segundo en la tremenda responsabilidad que tiene un profesional de la salud. Decisiones de vida o muerte, a veces en cuestión de segundos. Pero, ¿qué es lo que realmente guía esas decisiones? No es solo el conocimiento técnico, ¿eh? Hay como un marco invisible, una arquitectura de principios que le da forma a cada acción. Y bueno, hoy vamos a explorar justamente ese marco. Esa es la pregunta del millón, ¿no? No se trata solamente de qué hacer, sino de entender el por qué. Y la respuesta está en una sola palabra, una que ha moldeado la medicina por miles de años. Y sí, esa palabra es, por supuesto, la ética. Antes de meternos con códigos, reglamentos o leyes, tenemos que ir a la base de todo, a la brújula moral que orienta a toda la profesión. Bien, profundicemos un poco en esto. La palabra ética viene del latín ethos, que significa algo así como modo de ser o carácter. O sea, no estamos hablando de una simple lista de reglas a seguir. Para nada. Es algo mucho más profundo. Es la esencia del carácter de una persona, la filosofía que nos ayuda a definir qué está bien, qué está mal y cuáles son nuestras obligaciones. Y claro, cuando llevamos esto al campo de la medicina, el objetivo se vuelve clarísimo. La ética médica busca guiar al profesional para que haga lo correcto, siempre con un fin supremo, proteger la vida. Y miren qué tan fundamental es esto, que está consagrado no solo en códigos profesionales, sino hasta en las constituciones de países, como la de Guatemala, que garantizan y protegen la vida desde la concepción. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Resulta que la conducta de un médico no se rige por una sola cosa, sino por 3 capas de reglas que están súper conectadas. Imagínense que son como círculos concéntricos de responsabilidad, y cada uno tiene su propia fuente de autoridad. Entonces, en el centro, en el núcleo más íntimo, está la ética, esa guía moral personal. Luego, rodeándola, tenemos la deontología, que es básicamente el código de conducta que el gremio médico acuerda. Es como su pacto profesional. Y ya en la capa más externa está la ley, que son las reglas impuestas por la sociedad, con consecuencias muy, pero muy reales si no se cumplen. Y miren, esta tabla lo resume todo de una manera súper clara. La ética nace de la filosofía, la obligación es con la propia conciencia y la única sanción, pues, es el remordimiento. La deontología, por otro lado, sale del consenso profesional, la obligación es con el gremio, y una falta te puede llevar a un tribunal de honor. Y finalmente, la ley, que viene del Estado. Ahí la obligación es externa, se impone por la fuerza, y las sanciones van desde multas hasta la cárcel. Perfecto, ya tenemos las reglas del juego. Pero, ¿qué pasa cuando estas capas chocan entre sí? ¿O cuando simplemente no dan una respuesta clara? Bueno, ahí es donde la teoría se da un golpe con la dura realidad de la práctica médica. A ver, comparemos estos 2 escenarios. A la izquierda, una llamada a medianoche. La ética profesional dice anda, pero el instinto de autoprotección grita cuidada. La obligación ahí es relativa. Ahora, a la derecha, un accidente en la calle. Aquí, la ética, la deontología y hasta el código penal se ponen de acuerdo. Hay que ayudar. La obligación es clarísima. Esto nos demuestra que el contexto lo es todo. Y esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? Imaginen los dilemas sobre el final de la vida, la asignación de órganos. El campo está lleno de estas encrucijadas. Hablemos ahora de uno de los pilares más antiguos y, de verdad, más sagrados de la ética médica. Un principio que, literalmente, permite que exista la relación entre médico y paciente. El secreto profesional. Y esta idea no es para nada nueva. Hace más de 2000 años, el juramento hipocrático ya lo dejaba súper claro con esta promesa solemne. Es la base de toda la confianza. Si no existiera esta garantía de confidencialidad, un paciente simplemente no podría sincerarse por completo, y eso pondría en riesgo su propio diagnóstico y tratamiento. Y lo increíble es cómo este principio ha resistido el paso del tiempo. Nació en la antigua Grecia. Se reafirmó en 1948 con la Declaración de Ginebra, que lo extendió incluso para después de la muerte del paciente, y hoy en día los códigos deontológicos modernos le dedican capítulos enteros. Su importancia, lejos de disminuir, sigue intacta. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que protege este secreto? No es solo lo que el paciente dice en voz alta, ¿eh? Cubre absolutamente todo. Las confidencias, claro, pero también las observaciones del médico, sus deducciones, las notas en el historial clínico.
básicamente cualquier dato que pertenezca a la esfera íntima de la persona. Sin embargo, y esto es crucial que lo entendamos, ninguna regla es absoluta. Existen situaciones muy, pero muy específicas y cuidadosamente definidas en las que el deber de guardar silencio se puede o incluso se debe romper. Estas son las famosas excepciones. Hay casos muy claros, como cuando el mismo paciente da su permiso. Otros son por obligación legal, como cuando lo exige a una autoridad o se trata de enfermedades que hay que reportar sí o sí. Y luego están los casos más dramáticos, cuando mantener el secreto representa un peligro real y claro para otras personas o para toda la sociedad. En esas situaciones, el bien común puede estar por encima de la confidencialidad individual. La verdad es que en nuestra sociedad actual, donde la información fluye por todos lados y la gente a veces hasta comparte sus diagnósticos en redes sociales, la idea del secreto ha cambiado un poco. Se ha vuelto, como dice la fuente, más elástico. Pero ojo, a pesar de este cambio de contexto, la esencia ética, el corazón de ese deber de discreción del médico, sigue siendo el mismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. En esta era digital, donde la privacidad es un concepto que cambia todos los días y los datos viajan a la velocidad de la luz, ¿cómo protegemos este principio milenario? ¿Qué significa realmente, hoy, la confidencialidad del paciente? El análisis de hoy se basó en el valioso documento sobre ética de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en un material compilado por el Dr. Víctor Manuel Giordano Navarro, una mirada realmente profunda a los principios que guían la práctica médica.